Buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más a The Coworking Conference, la mejor conferencia de coworking del planeta. Hoy tenemos con nosotros a Luis Pérez, a Javier García y a Uri Iskin. Antes de meternos en las tres visiones que tenemos del coworking en Latinoamérica, nos gustaría agradecer a nuestros sponsors. Primero a The Valley, en el que estamos. The Valley, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero es un ecosistema de conocimiento digital colaborativo y abierto que ofrece soluciones basadas en la tecnología para la formación, talento y digitalización, y está compuesto por una escuela de negocios, un headhunter para perfiles digitales, un espacio colaborativo para startups y una gestora que se llama The Valley Venture Capital, que invierte en compañías en fase semilla para software B2B. Y segundo sponsor que tenemos que siempre lleva con nosotros años, Nexudus, que es un software de gestión de espacios de coworking. Muchísimas gracias, Nexudus. Podéis contactarles y que os ofrecen una demo. También queremos agradecer a Cobot, otro software de gestión de espacios de coworking, y SEO, que es cerraduras inteligentes para espacios flexibles, y Craig, que son unos espacios de coworking en Barcelona que llevan años apoyándonos. Hoy, Mart, te dejo presentar a nuestros ilustres invitados. Buenos días. Con nosotros tenemos a tres invitados muy especiales a los que vamos a agradecer especialmente que participen en esta sesión porque para algunos de ellos es muy temprano en la mañana. Les pedimos que participaran y aunque sea horas intempestivas nos han dicho que sí, agradecerles el esfuerzo. Tenemos con nosotros, como decía Manu, a Luis Pérez de Instant Group, que nos va a dar un insight desde el punto de vista de las empresas y de la demanda que está viviendo el sector en Latinoamérica. Tenemos a Javier García Iza de iOS Offices. Me atrevería a decir que el player más importante del coworking en México, me atrevería. Y tenemos también con nosotros a Uri Iskin de Hit Cowork, que es parte de Hit Group, también un player muy importante a nivel de metros cuadrados, de espacios, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea, para la gente que no conozcáis a iOS Offices y a Hit, si no sois de México o de Argentina, hay que decir que Hit también tiene un espacio en Lima y otro en Valparaíso. Si no los conocéis, y me corregís si me equivoco, por favor, iOS Offices tiene 38 centros en México y Hit Cowork tiene 70.000 metros, de los cuales 30.000 son de la operadora Hit Cowork. Gracias a los tres por estar aquí y vamos directos al lío. Desde Argentina y desde más al sur, ¿cómo lo vivisteis? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación de participar en este foro, la verdad un placer enorme. Para nosotros el 2020 tuvo diferentes matices, pero lo podría resumir como un año de mucho cambio, mucha incertidumbre y un gran despertar, ¿no? En mi mirada siempre COVID actuó más como un catalizador, ¿no? Como una aceleración de varios años hacia adelante en lo que se viene en materias de transformación del trabajo, de transformación digital, de la nueva relación entre las personas, las organizaciones y las oficinas. Así que fue un año de cambios muy profundos para nosotros. A diferencia de Europa, acá en Latinoamérica, tuvimos unos meses antes que llegara, ¿no? Aquí a esta región, así que tuvimos también la lectura de qué estaban haciendo las organizaciones, los gobiernos, las empresas ahí, así que también contamos con algunos meses de anticipación, lo cual nos ayudó, pero bueno, también cada gobierno eligió su manera, ¿no? En Argentina trabajamos con una restricción de aislamiento y de circulación muy fuerte y muy duradera. La verdad que también puedo decir que nadie sabía cuánto iba a durar esto y había una incertidumbre enorme al respecto. Me parece es un buen resumen, ¿no? Esto de la maratón que dice Javier. Así que sí, también nuestra lectura interna fue, bueno, este año sobrevivir es crecer, ¿no? Tenemos que hacernos resilientes y trabajar con mucha agilidad para producir los cambios que este entorno nos exige. Hacemos fast forward hasta la actualidad. Uri, tú mismo, ya que estoy contigo. Abril, mayo de 2021. Hace poco, en una conversación que tuvimos, me contabas que
empezabais a finales del año pasado, principios de este año, a ver los números cómo mejoraban, ¿no? ¿Cómo visualizáis la situación actual? Bien, sí, tuvimos un pequeño repunte, ¿no? A fin del año pasado, en el último Q. Bueno, luego de tan duradera cuarentena, obviamente toda empresa ha tenido tiempo para pensar cómo era el regreso al trabajo, cómo iba a ser ese nuevo futuro de su trabajo y de su organización, y pudieron empezar a tomar decisiones, ¿no? Bueno, muchas empresas se han dado cuenta de que tenían más espacio del que precisaban, o algunas al contrario, necesitaban una oficina con mayor cantidad de metros cuadrados por persona, entonces transitoriamente necesitaban más metros, pero en definitiva había un cambio que se está produciendo y se sigue produciendo, que es esto, como decimos, ¿no? El mar está picado, las empresas tienen que tomar decisiones, el entorno es hiper complejo y la solución de un operador flexible, la verdad que es súper conveniente, ¿no? Muy competitiva para este momento, en que a pesar de todo y encima de todo, ayuda a mejorar en eficiencias de gastos y CAPEX para las empresas, cosa que es tan necesaria en este momento. Así que, como te he comentado, tuvimos un recupero importante, nuestra ocupación había caído a niveles del 50% y ya empezamos a recuperar unos 10, 15, 20 puntos porcentuales de ocupación en el último Q, y viendo cómo empresas grandes estaban ya pasándose a este nuevo esquema flexible. Así que fue muy prometedor. La cuestión es que ahora estamos atravesando el pico de nuestra segunda ola. Como dije, siempre estamos unos meses más atrás, ¿no? Ahora estamos en pleno, bueno, otoño, empezando los días más fríos, así que estamos esperando nuevas medidas del gobierno al respecto. Las vacunas aquí están muy atrasadas, así lo que se produce es, en el cortísimo plazo, una prolongación de la toma de decisiones de la empresa, ¿no? De las empresas para pasarse a un esquema flexible, pero seguimos siendo muy optimistas en cuanto a las cualidades, ¿no? de los servicios que ofrecemos. Javier, ¿cómo lo estáis viviendo en México? Y me gustaría si puedes aportar diferencias entre a lo mejor Ciudad de México como un gran núcleo y Monterrey con ciudades o mercados más secundarios, ¿no? Claro que sí, me encantó mucho la frase con la que cerró Uri. Nos estamos dando cuenta de las cualidades, o las empresas están dando de las cualidades y los beneficios de nuestra industria, y coincido mucho con su visión. El mercado ha vivido un proceso de aceleración al cambio, medio forzado por la pandemia. Y vamos a pensar, Mark, la videoconferencia no es nueva. Los que tenemos ya muchos años en esto, nos acordamos que hace 20 años PictureTel hacía esfuerzos enormes por vendernos sus equipos. Y Skype es una empresa que tiene más de 15 años. Polycom, Lifesize, la misma Zoom que estamos usando ahorita, pues es una empresa de más de 10 años. Y hasta ahorita la usamos, antes no se usaba. La gente tenía Skype y no lo usaba. Éramos renuentes a adoptar estas nuevas tecnologías que quizá algunos de ustedes, de nosotros, desde niño las vimos en Epcot Center, en algunos otros lados. O sea, no era algo nuevo, pero no lo usábamos. Ahora el 90 o más por ciento de las juntas de consejo se llevan a cabo por videoconferencia. Entonces, algunas cosas vienen para quedarse. Nosotros en la Ciudad de México obedecemos mucho a un semáforo. Ayer lo pusieron en amarillo, de naranja a amarillo, lo cual eso inmediatamente hace que las empresas tomen la decisión de simplemente ir a trabajar. Nosotros le rentamos espacios para trabajar a muchas empresas grandes, y esas empresas grandes que cotizan en bolsa son muy sensibles a la percepción del mercado. Entonces, si hay un semáforo rojo o naranja, simplemente deciden no ir para no generar malas percepciones en el mercado. Y cuando les dicen ya está en amarillo, pues en ese momento salen a la calle, salen a trabajar. Son muy by the book en ese sentido, a diferencia de los emprendedores. Los emprendedores o los autoempleados, ellos nunca dejaron de venir a la oficina. La gran mayoría de ellos sabía que el transportarse a un centro de trabajo, a un centro de cowork, hasta era bueno, y más que seguíamos todos los protocolos.
Entonces ellos han permanecido activos. Inclusive vemos, Mark, mucha actividad de muchas nuevas industrias y de empresas en crecimiento de todo el mundo. En este último año le hemos dado servicios nuevos a embajadas, a empresas alemanas, chinas, coreanas, japonesas. O sea, siguen activos, la actividad sigue. Lo que hemos tenido, al igual que Uri, y lo que hemos visto es que también algunas otras han decrecido, han desaparecido, no pueden trabajar y tienen que reinventarse. Entonces sí vemos, estaba viendo ayer, revisando, porque contestando la pregunta más específicamente, uno de nuestros centros de Monterrey ya tiene más movimiento que antes de la pandemia. Y una pregunta, ¿este centro está en el distrito de negocios o está más en la parte exterior de la ciudad? En el distrito de negocios. Ayer me puse a revisar y me impresionó ver que no solo habíamos ya estado recuperando, yo monitoreo cuánta gente accesa a nuestros centros todos los días. Y de haber caído a un 50% del movimiento, y ahorita vamos en un 80 más o menos, este centro ya va en un 120, lo cual pues quiere decir que la recuperación se está dando y como dice Uri, pues hay olas, ¿verdad? De repente quizá nos vayan a volver a prohibir o le van a decir a la gente quédense en su casa. Sin embargo, yo creo que esto no obedece a la cantidad de contagios, obedece en primer lugar a la ocupación en las camas de los hospitales, pero en segundo lugar, y algo que es muy importante, obedece a la parte, a la parte emocional colectiva. Es decir, si hay una especie de pánico colectivo como lo hubo en abril y marzo del año pasado, la gente se guarda. Aunque hubiera un caso de contagio en México o 5, literalmente así contados con un dígito, con 2, aquí la ciudad estaba completamente, ciudades estaban completamente paralizadas. Y hoy en día que hay muchos más casos y quizás estemos pasando por algún pico, como ya vemos la vacuna muy cerca, como ya la población mayor de 60 años ya está vacunada, como tenemos a Estados Unidos muy cerca ya vacunado, pues la gente ya no tiene miedo, ¿verdad? Salen, aunque existe el riesgo, salen, piensan que esto ya va en las últimas etapas, que ya se está acabando. Sí, son momentos complejos en los que al final intervienen la percepción, la vacuna y las medidas, ¿no? También creo, no sé si era Naciones Unidas, o Médicos del Mundo, que decía que al final había que mediar entre, o sea, por un lado vacunar y por otro lado tomar medidas de precaución, ¿no? En esta fase, digamos, de salida o que nos gustaría pensar que es la salida. Gracias, Javier. Luis, como un partner súper importante de muchos operadores, como una persona que está en contacto con las empresas a modo diario, ¿es el coworking, el espacio de trabajo flexible, el gran aliado en estos momentos de incertidumbre? Y sobre todo, ¿has visto diferencias regionales en los distintos mercados de Latinoamérica? Sí, buena pregunta, Mark. Yo te diría que definitivamente diría la solución por excelencia que las empresas están buscando en este momento. Y no porque yo sea el vendedor de espacios flexibles, sino porque está siendo la solución que las empresas están buscando, que muchas de ellas ni siquiera conocían. Yo como veo, como visualizo, y permítame hacer esta metáfora, es lo que sucedió con la pandemia fue como un reacomodo, o sea, como que agitamos un arenero en el cual muchas cosas se salieron, ¿no? Como por ejemplo, empresas que, como decía Javier, desafortunadamente desaparecieron. Entonces se fueron digamos, del scope o de la visión que teníamos en esta industria del espacio flexible del coworking y cayeron dentro empresas o industrias que ni siquiera les pasaba por la mente el espacio flexible, como pueden ser instituciones financieras o este tipo de industrias que decían, no, para nosotros eso no es posible por nuestra privacidad, confidencialidad, etcétera, etcétera. Hoy en día no hay industria
o empresa que no se esté cuestionando el espacio flexible. Ahora, ¿por qué es la solución? Yo le preguntaría a un CFO, director general, gerente de real estate de cualquier corporación, ¿quién está dispuesto hoy en día a firmar un contrato tradicional de arrendamiento a 5 años y hacer una inversión de capital de $1 millón hoy? La incertidumbre igualmente continúa, ¿sí? Si pasamos por un tercer pico, cuarto pico, lo que sea, o otra pandemia, lo que sea, nadie tiene seguridad de lo que va a pasar, cómo vamos a acabar este año. Ir con cualquiera de los operadores de la región, y Uri y Javier me lo podrán confirmar, ellos pueden rentar espacio mes a mes. Yo tengo clientes que vienen conmigo y me dicen, oye, necesito 45 escritorios, pero no voy a comprometer más de 3 meses. Perfecto, 3 meses. Eso es la flexibilidad que esta industria te ofrece. ¿Okay? Entonces, cerrando ahí. Por otro lado, sobre movimiento en la región. Entonces, yo monitoreo todo Latinoamérica. Sí he visto movimiento en unos países más que en otros. Por ejemplo, Argentina me llama la atención que tiene muchísimo movimiento, principalmente de grandes requerimientos, 100 personas o más, 100 escritores o más. Creo que tiene una razón de ser. En Argentina, y Uri podrá confirmar esto, existe una ley curiosa, la ley de arriendos, les permite a los arrendatarios, terminar el contrato en cualquier momento del tiempo, sin ningún tipo de restricción. Se pueden salir del contrato, cosa que es muy poco común o inexistente en la mayoría de los demás países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Son empresas que hoy en día pueden tomar la decisión, independientemente de que todavía tengan un contrato 3 años más, decir, ¿sabes qué? Necesito la mitad de espacio o necesito más espacio, como decía Uri, necesito más metraje para cuestiones sanitarias. Perfecto, me voy a otro lugar. Entonces, Argentina, por esa razón, me parece que es una de las razones por las cuales se está generando mucho movimiento. Perú tiene mucho movimiento, Colombia también ha tenido bastante movimiento en menor escala, no veo tantos requerimientos de gran tamaño. México me ha llamado la atención y Javier podrá hablar de qué tanto ve él el movimiento. Yo sí he visto más inquiries o leads de espacios flexibles, sin embargo, no en la misma proporción que en otros países de Latinoamérica. Ha repuntado, me parece que al nivel de lo que teníamos previo a la pandemia, estamos a ese nivel, como si no hubiera, vamos a decir, pasado nada. Sin embargo, tengo otros países en los cuales estamos por encima en los índices de búsqueda de leads o de búsqueda de espacios flexibles. Centroamérica y Caribe, muchísimo movimiento. Si quieres, perdón, hago una pausa y continúa, Luis. Nosotros un mes normal tenemos 805 inquiries o leads previo a la pandemia, ¿verdad? Y los últimos 2 o 3 años habíamos tenido 2 meses con picos de 1,500, un mes particular. Marzo tuvimos 2,500, sin precedente. 3 veces lo que un mes normal fue marzo. Fíjate, Javier, las empresas están buscando, como tú lo acabas de decir, las empresas están buscando espacios híbridos para trabajar. Yo quiero hacer una reflexión, no sé si me permite, Marc. Me permito. Es cierto que las empresas, como ha dicho Luis, que no se pensaban entrar en coworking o en flex office, he hecho, ¡pam!, con esto me lo pienso. No solo me lo pienso, sino que, como decís en Instant, hay muchísima solicitud de información, pero tienen muchas preguntas que nosotros ya nos hicimos hace 10 años, ¿no? O sea, todas las preguntas que tienen ellos, nosotros se las sabemos contestar. Entonces, aquí nosotros hemos titulado la conferencia Reset Rethink. Pero el Reset Rethink del cliente final, nosotros eso ya lo hicimos, ¿no? Ese Rethink ya lo hicimos hace años y nosotros Reset Rethink estamos pensando en los siguientes 5 años, ¿no? O sea, es diferente la evolución de ese Reset Rethink en el tiempo. Fíjate, Manu, sin embargo, yo creo que, y aquí les pongo el reto a que me contesten Javier y Uri, estoy seguro que sus operaciones hoy en día son distintas a lo que eran hace 6 meses. Ustedes fueron obligados también a repensar el modelo ya existente. Les pongo un ejemplo.
era muy común que viniera una empresa conmigo a decirme, tengo esta necesidad, perfecto, yo te busco el espacio. Y me decía, pero necesito una cierta característica que era demasiada flexibilidad en el requerimiento. Yo ya sabía que eso iba a ser probablemente un no. Sí, correcto. Sin embargo, bueno, siempre se pregunta, se lleva el cuestionamiento al operador. De manera muy clara, Luis. Tan fácil, si alguien nos pedía que una posición de trabajo la utilizara más de una persona. Exacto, esa es una. Era como querernos engañar, ¿verdad? Y hoy en día es bien común que 40 personas ocupan 20 posiciones y lo hacen de manera asincrónica. Excelente ejemplo, Javier. No me venía a la mente, pero ese es un muy buen ejemplo. Entonces, imagínense el cambio que esto representó, este avance en la industria, inclusive ya del espacio flexible. Fue una flexibilización de los espacios flexibles, así lo llamaría yo, que ha traído no más que beneficios finalmente al usuario final. Uri, ¿tú qué has visto a ese respecto? Sí, a ver, gracias Luis. Sí, primero punto, ahora vos habías mencionado que ya el contexto acá de Argentina era distinto que el resto de la región, es así como decís, ¿no? En Argentina y en Brasil también, ¿no? Las empresas pueden rescindir los contratos de locación con mucha más flexibilidad por un tema regulatorio. Así que sí, y estamos viendo también, como decía Javier, muchos más leads que antes, ¿no? O sea, muchas consultas con respecto a cambiarse a flexible. Pero como bien dices, o sea, el cambio, más allá de lo que hacen nuestros clientes, ¿no? Que están muchos más interesados que antes, no sé, a nosotros puntualmente nos pasó en los últimos meses de recibir como nuevo cliente a Danone, una empresa de industria alimenticia, bueno, que todos conocen, que solo cambiaba de oficinas cada 10 años y bueno, y obviamente todo esto le genera una atracción mucho más a este nuevo modelo. Pero el cambio para nosotros, además de lanzar nuevos productos y servicios, o sea, antes vendíamos únicamente tarifas mensuales con contratos, bueno, teníamos algunos mes a mes, algunos que iban hasta los 3 años e inclusive más, bueno, ha bajado un poco, ¿no?, el periodo de contratación y nosotros hemos desarrollado nuevos productos y servicios que buscan brindar más flexibilidad a las empresas. Es así como lanzamos un producto que se llama Hit en Casa, donde buscamos brindar los servicios que nosotros damos en las oficinas, en las casas de los colaboradores de nuestros clientes. Eso por un lado. Otro es Hit and Go, donde brindamos también una flexibilidad día a día para que puedan ingresar en cualquiera de nuestros centros, casi como si fuera a ir a un gimnasio, pero a un lugar más idóneo, ¿no?, para trabajar. Y pensamos mucho en el modelo 360, ¿no?, como en un, bueno, similar a lo que se escucha en la industria del Hub and Spoke Model, donde una empresa puede tener sus headquarters, puede tener sus oficinas policéntricas distribuidas, un servicio también en la casa, o sea, acá en Argentina puntualmente, en otros países tengo entendido que todo esto también va a modificar las regulaciones con respecto al teletrabajo, que eso ya existía antes, y eso ya producía este efecto que decía Javier, ¿no?, el de que un puesto de trabajo puede funcionar para más de una persona. Bueno, ahora se está profundizando. Así que eso cambia mucho, y ni hablar de, a ver, así como decimos que la jornada fija de lunes a viernes de 9 a 18 ya no será como era, esto casi todo el mundo le está declarando la muerte de ese tipo de jornada. Obviamente eso que implica a brindar un esquema mucho más flexible de las empresas a los colaboradores y los operadores para estas empresas, y los operadores para brindar esta flexibilidad que necesitamos lo mismo del lado de los landlords, ¿no?, de los propietarios. Entonces ahí también cambian los esquemas, donde el coworking, el operador, ya no va a estar arrendando en largos plazos, en periodos fijos y a una renta fija estos espacios para desarrollar estas operaciones. Así que nosotros hemos profundizado mucho cambio con respecto a esto también. Antes de abrir ese melón, no sé si usáis en Latinoamérica esta expresión, permíteme que os haga una pregunta picante a los dos. Habéis hablado de picos de interés estos meses, pero ¿qué conversión estáis teniendo? Bueno, Javier, Uri. Sí, a ver, en nuestro caso, perdón Javier, en nuestro caso la conversión, como dije yo al principio, ¿no?, en la exposición, he comentado que tuvimos un repunte, ¿no?, de la actividad de cierres en el último Q, ahora mismo transitando esta segunda ola, todavía lo que sucede son
tiempos que se estiran a la hora de tomar decisiones. Están todos ahí como listos para empezar a bajar el martillo, pero también a la vez están esperando nuevas medidas de restricciones de gobierno. Igualmente hemos desarrollado esquemas muy flexibles en el cual permite a las empresas de todas maneras entrar, y obviamente ya ahí empieza a haber covenants en los contratos, qué sucede si el gobierno declara un aislamiento. Bueno, son todas medidas que se pueden paliar, y en ese sentido nos mantenemos muy optimistas en cuanto a la conversión. Javier, en vuestro caso. Para mí es muy pronto poderlo decir, Mark. En realidad esto sucede recientemente, o sea, en México al menos hemos tenido una recuperación estable desde marzo del 2020, la fecha cada semana, cada mes se va sintiendo más movimiento, y nuestros prospectos, todavía no te puedo tener un dato, ¿verdad? Todavía no acaba el mes de abril. Sin embargo, sí, fíjate, hemos percibido otro cambio del cual no hemos hablado aquí en este panel. Es que también, no sé si Luis, tú estés de acuerdo, pero yo veo que ahora toman la decisión más rápido. Como que antes el proceso de buscar un lugar para trabajar era un proceso en el que se evaluaba, y iban y venían, y ahorita ya vienen con la necesidad, o sea, con la decisión tomada. Esos son los pequeños cambios que hemos visto. Yo creo, Javier, que hay algo que está motivando eso, coincido con tu apreciación, que tiene que ver con la terminación de un contrato existente que va a suceder o que ya sucedió. Les pongo un escenario. Supongamos que a alguna empresa o individuo se le venció su contrato de arrendamiento tradicional en octubre del 2020. Decidió quedarse en casa porque no tenía ninguna necesidad o no tenía autorización para ir a trabajar a algún lugar. Ahora, en Q2 de este año, dicen, oye, tengo que volver ya. O sea, no puedo seguir trabajando en esas condiciones, tal. Y entonces ya es una decisión de voy y lo hago. Antes siempre era, puedo todavía renovar mi contrato actual, lo comparo con el coworking y entonces estoy aquí en un ida y vuelta y lo estoy entreteniendo un poco. Aquí ya no hay entretenimiento. Se vence el contrato o ya se venció y necesito una oficina. Entonces voy y lo hago. Entonces eso ha sido un motivador, creo, a agilizar los tiempos de cierre. Ahora sí, vamos a ir al punto que comentaba Uri. Juego con cierta ventaja porque justamente hoy, a día de la grabación, saldrá una entrevista que le hice a Uri, a Javier y a Luis. Ya tuve el honor de entrevistarlos hace unos meses. Tú antes has comentado un tema que evidentemente conozco porque lo conversamos, que tú lo que decías es que el operador incurre, o sea, tiene menos beneficios al final, ¿no? De los que tiene el patrimonialista, la persona que es propietaria del edificio, ¿no? Aunque yo, más que hablar de beneficios, realmente lo que hablaría es de los riesgos, ¿no? O sea, al final el operador, o sea, tú tienes un contrato con el propietario del espacio, siempre y cuando el espacio no lo hayas adquirido, obviamente. Entonces el negocio es otro y la perspectiva es otra, pero cuando tú tienes este alquiler, tú tienes un contrato que tienes que cumplir para poder seguir dando ese servicio. Es un compromiso a largo plazo. Se habló de la debacle del espacio de trabajo flexible, y aquí estamos todos. Y hay empresas, obviamente, que están sufriendo, pero todas las cifras, justamente hace un rato, cuando se emita, ahora unas semanas, que veremos a una compañera de Luis en Reino Unido, Sara, que nos ha dado insights, y la caída del espacio flexible ha sido mucho menos grande de la esperada. Entonces yo lo que diría es que el propietario, sobre todo, hoy en día recibe una renta, y lo que tú estás proponiendo, Uri, es que se trabaje con un modelo distinto, parecido quizá a la explotación hotelera en algunos casos, en los que el coworking, el operador, se libere del riesgo, en cierta manera. Es decir, un CAPEX muy inferior y además un riesgo muy inferior, porque al final se operaría en un esquema de share revenue, ¿no? Me gustaría tener tu insight, de hecho un resumen un poco para explicar a la audiencia de lo que estamos hablando, pero me gustaría tener tu punto de vista, y luego pasaremos a cómo visualizas todo, Javier, y luego a Luis desde el lado de al final una empresa que también tiene contacto, con patrimonialistas, con propietarios de espacios, porque también están ayudando en ciertos mercados a
unir la parte del operador flexible y la persona que tiene espacios. Vamos contigo, Uri. Gracias, Marc. A ver, primero que nada, has dicho si es conveniente hoy ser el que es el dueño del activo o el que lo arrienda. Yo diría que estamos entrando en una era en la que es conveniente ser el usuario, ¿no? El que goza del uso del espacio, que no son nada más y nada menos todas estas empresas que estamos viendo que están cambiando la forma en que se relacionan con el mismo. Entonces, esta industria milenaria que es real estate, hiperconservadora, está atravesando un momento de transformación profunda en la cual se tienen que agregar estas capas de servicios atendiendo y entendiendo el usuario, ¿no? ¿Quién es el usuario y qué es lo que precisa? Entonces estamos entrando en esta nueva era. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros como te decía antes, para brindarle nuestro servicio flexible, ¿no? Que somos un operador flexible de espacio de trabajo, necesitamos esa flexibilidad. Entonces, estamos trabajando en, primero, reconvertir todos nuestros esquemas actuales que tenemos con los propietarios hacia este lugar, donde hay diferentes esquemas, como bien dijiste, se trae conocimiento de la industria hotelera, también la industria del retail trabaja mucho con acuerdos de revenue share y con un valor mínimo de alquiler, donde a diferencia de lo que has dicho, no es que uno transfiere por completo el riesgo de ocupación al propietario como operador, sino que lo comparten, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, tenemos acuerdos de revenue sharing, acuerdos de profit sharing o de management, ¿no? de fees, en el que nosotros podemos ayudar a grandes propietarios a convertir sus espacios en espacios flexibles, ¿sí? Que es lo que hoy la industria requiere, porque es el momento en que el usuario tiene la mayor capacidad de elección, ¿sí? Los colaboradores quieren elegir, las empresas quieren permitir eso, y para eso requiere una gran conversión y transformación de la industria. Nosotros puntualmente en Chile estamos por abrir, antes de COVID, un espacio con un esquema tradicional, justo a tiempo de la pandemia, dijimos, bueno, wait and see, ¿viste? Vamos a esperar y poner en pausa esto, y ya estamos recibiendo consultas de este mismo propietario donde íbamos a hacer un esquema tradicional, mira, ya no quiero hacer esquema tradicional, quiero que vengas tú y me ayudes a convertir mi espacio y poder brindar un servicio flexible. Eso es el gran cambio que también estamos viendo, donde no solo viene una demanda de necesidad de estas empresas flexibles que está en trending, ¿no? O sea, cada vez estamos teniendo más leads, como dijo Javier, y la conversión irá en aumento, sino también los grandes propietarios también quieren participar de esto, ¿no? Y también requieren de nuestra asistencia en eso. Nosotros estamos trabajando también muy fuerte de ese lado. Tenía que hacerlo picante, pero muy buena respuesta. Javier, mucha gente que nos escucha y que no conoce el mercado mexicano quizá no sabe que tú llevas muchísimos años en la industria y además cuando creaste con tu hermano EOS Offices, realmente hicisteis un nuevo modelo, invirtiendo en calidad, invirtiendo en servicio y realmente ofreciendo algo que en aquel momento el mercado entendíais que no daba y innovasteis y creasteis un nuevo mercado, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo visualizas esta aproximación que hace Uri? ¿Crees que se va a innovar en este sentido? Es correcto, Marc. Como bien dices, y haciendo un poquito de historia, hace 15 o 20 años, tener una oficina en un cowork era mal visto. Era algo que los usuarios ocultaban, les daba pena. Cuando tenían una visita no sabían cómo decirles que no les alcanzaba para una oficina, entonces que por eso estaban trabajando ahí. Entonces como que trataban de no mencionar mucho que era ese lugar raro al que venía la visita y nomás decían, sí, pásale, y lo pasaban a la sala de juntas. Y al hacer las cosas con calidad, como lo mencionas, a nosotros nos pasó lo opuesto, ¿verdad? Venía el visitante y nuestro socio, nuestro miembro, le daba un recorrido y le explicaba, no, hombre, mira, y está padrísimo, y aquí puedes hacer esto, y aquí puedes hacer lo otro. O sea, como que cambió mucho la percepción. Y fíjate, escuchando a Uri, me quedé pensando en algo que yo he visto en México, adicional a muchas otras temas, es que también se paralizó la construcción.
Entonces, muchos edificios y proyectos y desarrollos que estaban avanzando empezaron a avanzar a un 10, a un 20, a un 30% de la velocidad, y proyectos que iban a terminarse hace un año o en junio o hace 6 meses, pues todavía le faltan 3 meses o 6 meses o un año más para terminarse porque no se han reactivado por completo. Yo creo que no se han reactivado por completo por 2 razones. Una, pues porque los permisos para trabajar, las medidas para trabajar, todo eso hizo que dejaran de construir la obra. Pero yo creo que por otro lado, las grandes desarrolladoras están viendo que cuál es la prisa si ni siquiera los centros comerciales y los edificios están utilizándose y recuperados por completo. Entonces sus nuevos proyectos los han estado deteniendo. Entonces te digo, en parte porque no los dejan y en parte porque no ven la urgencia en ya empezar a operar un nuevo espacio. Luis, me has dejado la pregunta perfecta, Javier. Luis, oferta y demanda a partir de ahora, todo 2021, ¿cómo veis ese balance? Mira, es interesante, déjame hilar un asunto del tema anterior, Mark, para poder contestar con tu pregunta. Uri hablaba de que el real estate tradicional es una industria, vamos a llamarle hipertradicional, arcaica, si quitamos toda la industria del espacio flexible, que nunca ha sido cuestionada. O sea, nunca evolucionó. Si nosotros la ponemos a la par de la industria financiera, tecnológica, hablaba Javier de, oye, hoy la tecnología que utilizamos hoy ya existía hace 10 años, no la utilizábamos. Bueno, en el real estate seguimos con las mismas prácticas de la era de la revolución industrial, literalmente, en donde los landlords o los propietarios son los amos y señores de la decisión de cómo se arrienda un espacio, por cuánto tiempo, bajo qué términos y condiciones, etc. Entonces, yo creo que una de las cosas positivas que nos ha traído esta situación es que ahora la industria estamos en posición de cuestionarla y de ayudar a avanzarla. Y me parece que la industria del espacio flexible es esa punta de lanza que nos va a llevar a un cambio que se va a transformar en toda la industria, como por ejemplo contratos con mayor flexibilidad, salidas de contratos, y ese tipo de cuestiones, o revenue sharing, como Uri decía, que van a evolucionar la industria en general. Entonces, ¿cómo veo esto hacia futuro? Primero, que los landlords tradicionales están pasando por esta tremenda crisis. Tienen no solamente una situación de que no pueden arrendar sus espacios nuevos si es que los terminaron. Otros, como dice Javier, están por terminarlos, pero tal vez se quedaron sin capital o están esperando el mejor momento, etc. Sin embargo, se viene una bola de nieve enorme, que es la cantidad brutal de metros cuadrados libres que están ensubarriendo, de empresas que se han achicado y que dicen, oye, antes ocupaba 3 pisos, ahora solo necesito 1 piso, y estos 2 pisos que no se los puedo regresar al propietario, los subarriendo a la mitad de precio, con tal de solo perder la mitad y no perder el todo. Entonces, realmente a nivel de espacio tradicional hay una crisis brutal que va a tomar tiempo en poder recuperar. Yo considero que operadores valientes como los dos que tenemos en esta llamada pueden tomar ventaja de eso como para tomar espacio de subarriendo que finalmente está a un precio muy competitivo y poder llenar esos espacios o poder hacer espacios a la medida, meterle creatividad a este asunto de darle soluciones a las empresas como todo el tiempo están viniendo a consultar. Entonces, yo creo que por un lado, y ya contestando específicamente a tu pregunta, Mark, industria del espacio tradicional va a tener una pausa y un letargo que va a tomar tiempo en recuperar, y la industria de espacio flexible acelerándose, más demanda, o sea, demanda creciente, 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 y que ojalá los operadores puedan seguir soportando ese tamaño de demanda, que yo creo que en algún momento los va a rebasar. Ojalá siga habiendo operadores de la calidad de Uri y de Javier para poder soportar ese
mayor número de requerimientos de la industria. Pregunta difícil. Javier, ¿cuántos espacios vas a abrir durante 2021 y durante la primera mitad de 2022? Fíjate, ayer estábamos, Mark, en una junta y mi caso es un poquito lo que platiqué. Teníamos proyectado abrir hace unos meses en Culiacán y aunque nuestro constructor y nuestro espacio está avanzado y listo, el desarrollo en el que abríamos en Culiacán no tiene la fachada, no tiene nada instalado. Se ve que les falta 6 meses, o 4 meses para, para terminar el desarrollo. No estoy seguro cuánto, no tengo claridad. Entonces, pues eso también nos ha retrasado a nosotros. Teníamos otro proyecto en la Ciudad de México, teníamos uno en Panamá para el año pasado. Panamá, no sé cómo esté ahorita, la última vez que revisé, estaba la ciudad con toque de queda, muy difícil de trabajar, de que haya movimiento. Entonces, dependemos un poquito también de eso para nuestra expansión y para nuestro crecimiento. Por lo pronto, espero que logremos abrir al menos 2 centros este año. El año pasado abrimos 2. Pero al igual que todos, como dice Luis, no ha sido un año fácil el año del COVID, ha sido un año difícil. Nos hemos enfrentado a esta incertidumbre y hemos tratado con optimismo y trabajo y creatividad, pues mantener contentos a nuestros usuarios, mantener vivos nuestros servicios, aún en los meses más difíciles, y así lo vamos a seguir haciendo. Esperemos que ya acabe, aunque no sabemos si, como está pasando ahorita en Argentina, pues luego vengan más olas aquí en México. Javier, antes de pasar a Uri, el centro de Panamá, cuando lo podáis terminar, ¿será el primero fuera de México? Será nuestra primera operación fuera de México. Vale, ahora te voy a hacer una pregunta, lo que aquí en España llamamos un atraco. ¿Siguiente país después de Panamá? La decisión de salir de México, y ojalá y la podamos aterrizar, no es una decisión de abrir un centro. Sinceramente, distraernos con una operación internacional creo que sería algo no bueno para la empresa. Entonces yo creo que si abrimos uno es porque vamos a buscar más. América Latina es un mercado precioso, Colombia, Perú, obviamente Argentina, Chile, Uruguay, hay muchísimo que hacer y creo que también hay mucho que hacer en Brasil. Y algo de lo que no se ha tratado en este panel, Mark, pues también es que sigue la incertidumbre de lo que va a pasar con WeWork, que ha crecido mucho también en la región. Entonces también seguramente va a haber algunos acomodos y algunos asentamientos de espacios o de mercado. No sé exactamente qué esté pasando con ellos, pero yo creo que eso también, además del COVID, va a tener un impacto en todo lo que está pasando en el cowork. Por supuesto, siempre hay rumores alrededor de estos grandes players. Uri, ¿cuántos espacios vais a abrir? Y también a nivel de países, ya que estamos. Sí. Nosotros el año pasado abrimos 2 centros, uno en Buenos Aires de 8.000 metros cuadrados y uno en Lima de 3.000. Y este año tenemos en carpeta 3 o 4 centros, todos con este nuevo esquema, ¿no?, que les comentaba, donde eso baja mucho la incertidumbre y la necesidad también de inversión. Entonces, nuestra visión es, obviamente, nosotros estamos haciendo foco en hacer funcionar lo que hoy tenemos, ¿no? en que todo, con todos estos cambios que estamos diciendo, que esté bien operativo, sano, el negocio funcionando. Y en cuanto a la expansión, la verdad que acá sky is the limit, o sea, estamos analizando estas 3 o 4 posibilidades, pero obviamente se abrirán siempre con este nuevo esquema que mencioné. Y si es que obviamente el contexto, ¿no?, sanitario de cada lugar donde estamos viendo lo permite. Pero creemos que va a haber perdedores y ganadores, ¿no?, con todos estos acontecimientos, sobre todo en materias de estas ubicaciones, en la medida que puedan encontrarse una utilidad de satisfacer una necesidad concreta de los usuarios de la zona, de ofrecer estos servicios. La verdad que entendemos que hay posibilidad de aperturas.
Manu lleva mucho rato callado Sí, y me sí. está preocupando que estalle, No, entonces... ha acaparado el panel y yo mirándole y no me dejaba preguntar. Entonces, bueno, yo quiero hacer una reflexión con lo que ha dicho Javier, que lo digo mucho, ¿no? Oye, venimos de hace 15, 20 años en el que nos miraban raro, éramos como los hippies, ¿no? De este sector. Y ahora mirando atrás y diciéndolo en este momento, oye, lo que hemos conseguido, ¿no? Hemos sacudido el sector de una manera que nadie lo pensaba. Entonces, básicamente dar la enhorabuena por todo lo que hemos conseguido desde distintos puntos del mundo, de cómo hemos sacudido el sector, cómo hemos hecho repensar el espacio de trabajo y lo seguiremos haciendo, ¿no? Eso por un lado. Luego tenía una pregunta que no, ya de todas las que tenías, pues voy a sacar una. Va más a Luis, ¿no? Va más como broker, como especialista en ofrecer espacios flexibles a empresas. Y nosotros desde Coworking Spain también nos hacemos esa pregunta de cómo se soluciona. Hay muchas empresas que son de tamaño grande, que quieren ofrecer espacio flexible a sus trabajadores, pero estos trabajadores están en muchas ciudades, ¿no? Y al final la solución es multiespacio, ¿no? No todo el mundo, o sea, si vas a México a lo mejor dices, bueno, pues se lo ofrezco a ellos que tienen en las principales ciudades y lo puedo ofrecer, ¿no? Pero hay muchas empresas que hay gente que está en Tijuana o en Miami, en Boca Ratón y tal. ¿Eso cómo lo gestionáis desde Instant Office? Ese tipo de lead o ese tipo de inquiry, como ya decís. Mira, Manu, yo creo que Latinoamérica tiene una grandísima centralización en ciudades particulares. En las capitales de los países siempre hay, evidentemente, mucha demanda de espacio y hay ciudades secundarias e inmediatamente después tienes una caída brutal de demanda de espacio, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, en México tenemos Ciudad de México, evidentemente Monterrey, Guadalajara, y tienes unas como Puebla o Tijuana que pueden ser de mediana demanda y de ahí para abajo ya cae bastante. Necesitarías poder ofrecer una red como por ejemplo la de IOS Offices en México, que tiene 38 centros en la República Mexicana. Sin embargo, igual no tienen todas las ciudades, que ojalá lo tengan en algún momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que recurrir a poder lograr acuerdos con distintos operadores que están en distintas ciudades, ¿no? Entonces, vamos a decir, si en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México está IOS Offices y no tienen en Ciudad Victoria, bueno, en Ciudad Victoria buscamos tal vez, tendremos que llegar al coworking, espacio pequeño, más informal, y entonces intentamos hacer un acuerdo de uso de espacio por eso, ¿no? No es fácil, honestamente, porque hay ciertas desventajas para ambos. Sin embargo, es lo que ahorita las empresas están buscando, tratar de dar espacio en cualquier momento y en cualquier lugar a todos sus empleados. Sin embargo, yo creo que cubrir ciudades principales y secundarias debería de ser un objetivo que tienen los operadores y que creo que con eso cubrirían básicamente 85, al menos 85% de la demanda que podrían llegar a tener. Me respondes, es bajarse al barro y mucho a trabajar. Uri, algo que creas, Javier ha apuntado varias, pero algo que tú creas que deberíamos haber comentado y no hayamos comentado. A ver, repasando esta idea, ¿no? O sea, estamos ante un evento de transformación singular en la industria. La verdad que esto que nosotros hacemos para oficinas, yo creo que también hay lugar para hacerlo en todas las categorías de real estate, ya sea residencial, retail, o sea, todo está sujeto a revisión y este contexto exige, ¿no? Esta transformación. Así que creo que todo esto va a traer ganadores y perdedores. Y por último, destacar esto, ¿no? O sea, yo ya lo he vivido antes de esta industria, trabajé en la industria TIC, de telecomunicaciones, donde también pasó una transformación muy grande, ¿no? La transformación digital ha atravesado esa industria, y que la innovación puede venir de cualquier parte del mundo, ¿no? Ya estamos en un contexto totalmente globalizado y lo mismo para esta industria, y la verdad que, bueno, creo que también
en esta región estamos viendo, ¿no?, estos factores de innovación y que vamos a seguir viendo en la industria. Así que ese sería el último punto para tocar. Javier, has contado algunas, pero algo que creas que se haya quedado en el tintero. Yo siento que algo que no hemos platicado y se habla mucho del futuro del trabajo, Mark. He leído varios reportes y varios estudios. Por algún lado veo que hay una parte importante de la población harta de estar en casa. Entonces yo creo que el home office no es para todos y no va a ser para todos. También veo que a diferencia de lo que sucedió al inicio de la pandemia, las empresas se dieron cuenta que el home office no es gratis, o sea, tener un escritorio, un aire acondicionado, un lugar asignado para trabajar tiene un costo, que no cualquiera tiene un lugar en donde no esté la mascota o el niño. Inclusive no sé si les tocó ver gente trabajando desde su automóvil, teniendo videoconferencias porque no había un solo lugar en su casa en donde pudieran tener silencio. Entonces yo creo que hemos pasado por el experimento del home office, pero yo creo que también, como lo hemos platicado mucho en este panel, ya ninguna empresa o muy pocas empresas van a regresar al modelo tradicional del ambiente corporativo, 9 a 5, todos los días, misma ubicación. Entonces viene una forma híbrida, ¿no? A veces en la oficina, a veces en un café, a veces de viaje, a veces con un cliente, a veces en la casa. De hecho, como hemos dicho, yo mucho antes de la pandemia conocía a varios CEOs que me decían, mis estaciones de trabajo están vacías más del 60% del tiempo. Entonces, eso de que la gente ya no está todo el día en la oficina no es nuevo. Entonces, vamos a empezar a tener, justo como dijo Luis, antes tenían 3 pisos, ahora solo van a necesitar 1. Antes ya lo sabían, sin embargo, ahora sí ya lo están haciendo. Dicen, ya para qué guardamos el espacio que no estamos utilizando, vamos a reinventarnos. Entonces yo creo que viene una forma de trabajar un poquito, como lo mencionó Uri, de hub and spoke. Probablemente las empresas vayan a contratar talento remoto y en lugar de importarlo o traerlo a una ciudad, a un corporativo, a vivir, pues lo van a traer una vez al mes o una vez a la semana y el resto del tiempo que siga trabajando en su ciudad. No sé si en España se vivió, yo lo que viví aquí en Monterrey, es que también muchos amigos, mucha gente, muchos conocidos, pero muchísimos que no son de aquí, se regresaron a su ciudad de origen, a estar con sus papás, a estar con su familia, a hacer este home office o el no salir, estar encerrados, pero en sus hogares natales, no en su departamento en el que vivían, en su piso, como dicen ustedes, no en su piso aquí en la ciudad, sino en su ciudad. Entonces yo creo que viene un cambio importante en la forma de socializar, de vivir, de trabajar, que no va a ser todo flexible, no va a ser todo rígido, no va a ser todo home office, no va a ser todo presencial, no va a ser todo remoto, va a ser una mezcla a cada quien lo que le funcione y creo que la gente va a pasar el 50% del tiempo en una central de trabajo, como un cowork o en un lugar así, y el resto del tiempo lo va a pasar en diferentes lugares. También, y perdón que me estoy extendiendo, va a ser muy difícil que una empresa compita desde el punto de vista recursos humanos, desde el punto de vista laboral, si no le ofrece a sus empleados una opción flexible de trabajo. Entonces también las empresas ya no van a poder adquirir talento si no les dicen tienes un día para trabajar fuera o nada más tienes que cumplir con ciertas horas en la oficina, etcétera. O fíjate, aquí está tu herramienta para el trabajo remoto. O sea, también va a ser casi una parte estratégica de las empresas tener que ser flexibles para poder atraer y retener al mejor talento humano. Muy buena reflexión. Empiezan a haber reports en esta línea que ya he empezado a leer algunos bastante interesantes de empleados que valorarían reducir su salario a cambio de mantener gran parte de la flexibilidad que actualmente tienen. Luis, te voy a pedir que seas muy breve porque si no la hora de producción me va a matar. Porque nos veis aquí, pero la que manda es Laura, que está detrás de las cámaras. Muy breve. Gracias, Mark. Estaba pensando justo sobre esta pregunta que me estás haciendo para cerrar.
me venía a la mente el asunto del talento, la retención de talento. Hoy, si ves posiciones de trabajo, ahora ya es remoto, ¿no? Si te dicen, te tienes que mudar aquí, ya la persona se lo cuestiona porque dice, oye, yo estoy cómodo en donde estoy, ya me mudé, ya estoy fuera, ¿por qué regresar a la ciudad, etcétera? Entonces, a nivel talento, brutal. Por otro lado, quisiera concluir yo con una reflexión relacionada al asunto de la tecnología. ¿Qué nos hubiera pasado si esta pandemia hubiera ocurrido hace 15 años, sin la tecnología que hoy tenemos? Tal vez sí hubiera sido el acabose que todos nos imaginábamos que pudiera haber llegado a ser. Realmente la tecnología ha sido ese método que nos ha facilitado a poder llegar a donde estamos hoy. Y los operadores que se han subido al tren de la tecnología para poder monitorear acceso, para poder dar la mejor servicio de Internet, para poder dar teleconferencia, etcétera, las aplicaciones móviles para reservar, para pedir, para lo que sea, eso ha evitado que hayamos ido más bajo, ¿sí? Así que yo tengo un profundo agradecimiento a las personas que han invertido en tecnología porque nos han rescatado esta industria y nos han hecho o llevado de manera duradera la pandemia, y no se ve más que, ya no diría luz al final del túnel, ya se ve luz, estamos fuera casi, estamos ya por terminar esto. Así que bueno, nada más, muchas gracias Mark, gracias a Uri, Manu, Javier, un placer. Gracias a vosotros, y antes de cerrar voy a contar una cosa del backstage, que esto normalmente no se cuenta, pero la primera persona a la que llamé de este panel para participar fue Luis. Y Luis me dijo, ¿pero por qué quieres hablar de LATAM en una conferencia que está en España? La respuesta a esa pregunta la habéis oído de la boca de Luis, de Uri y de Javier. Muchas gracias. Gracias por participar y gracias por el madrugón. Nos vemos en breve. Gracias. Gracias a todos, un gusto. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Y Gracias. pasamos a las preguntas. Buenas. Muchísimas gracias, un poco de menos madrugón, pero muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido un problema con Luis, entonces no sé qué se conectará. Pero bueno, tenemos unas cuantas preguntas que veo que las ha acaparado todas Matías, así que le damos un saludo a Matías. Hay una que no. Hay una que no. Así que, Mar, te dejo con las preguntas. Muchas gracias, Manu. Gracias a los dos por estar aquí. Ha habido un problema. Luis es un tío que siempre cumple. Siempre cumple, y nos hemos confiado. Y al parecer no recibió la invitación. Culpa nuestra. Supongo que es lo que tiene trabajar con gente que sabes que nunca falla, y el día que nos falla la tecnología, pues no hicimos lo que teníamos que hacer. Está en una cosa que no podía cancelar. Si puede, se unirá más tarde, aunque por los tiempos no creo que sea posible. Pero en cualquier caso, nos hemos equivocado nosotros. Bueno, tenemos, como ha avanzado Manu, varias preguntas de Matías. Matías Vázquez, para el que no lo conozca, es un pionero del coworking en Brasil. Lo conozco desde principios de 2019 y lo he entrevistado en alguna ocasión. Hay algún artículo por ahí interesante. Y bueno, él tiene un espacio en Sao Paulo y ha reformado varias veces el espacio para ir adaptando al escenario que ha ido variando en Sao Paulo. Y por otro lado, también es el líder de Colatam, que es una organización que agrupa espacios de coworking en América Latina. Una excepción introducción, porque tiene 4 preguntas y me gustaría que lo pusierais en contexto para saber quién es este hombre y por qué pregunta tanto. La primera pregunta dice: hola, quería hacer la pregunta para Uri, principalmente sobre Argentina y Chile. Conversamos con más de 20 operadores por semana y les estoy dando mucha atención a Argentina y a nuestros miembros de Cowork Chile, porque por el momento que están viviendo. Argentina, sea por los cierres y cómo están pasando, y en Chile por los cierres y ahora por el momento político. ¿Qué movimiento va a hacer HIT en estos países? Bueno, un placer a todos. Gracias, Matías, por este interés.
después invitados a poder seguir conociéndonos y contactándonos. En cuanto a esto, ¿qué movimiento va a hacer HIT? ¿Qué está sucediendo en Argentina y Chile? Sí, estamos obviamente atravesando el segundo pico, la segunda ola, ¿no? Ahora ya estamos por suerte en una meseta aquí de pandemia, así que por el momento sí podemos seguir operativos, así que todos nuestros centros están operativos en Argentina. También estamos presentes en Chile y Perú y vemos, bueno, esto que estás diciendo de los impactos políticos en Chile. También hay riesgos en Perú, ¿no? También se vienen unas elecciones nuevas que complica así un poco el clima de los negocios, pero a pesar de esto estamos evaluando constantemente, ¿no? Posibilidades de expansión. En Chile nosotros abrimos un primer espacio en Valparaíso y estamos realizando posibles negocios para hacer en Santiago de Chile, que es la capital, y en Lima también estamos buscando expansiones, ¿no? Obviamente con el foco primero en hacer que cada centro que ya tenemos abierto esté en niveles de ocupación saludables. En Brasil, adelantándome también a otra pregunta que es puntualmente para mí, Matías, bueno, yo soy brasileño, no sé si lo conté o lo dijimos, pero bueno, tengo un interés muy grande en ese mercado, me parece un mercado sumamente atractivo, ¿no? Como mismo lo volcás en las preguntas, hablando puntualmente de San Paulo, y creo que hay un espacio también, ¿no? Para que HIT pueda llegar allí con su propuesta de valor, de este segmento corporativo, y antes de la pandemia estábamos a punto de abrir operaciones allí. Con la pandemia lo decidimos poner en pausa, pero seguimos evaluando oportunidades. Así que estemos atentos a eso. Gracias. Estás on mute, Mark. Bien visto, gracias, Uri. Dice, ahora hablando un poco sobre Brasil y abriendo los tres, Sao Paulo estuvo por un tiempo con miedo a sufrir un proceso llamado detroitización. Las preguntas de Matías son un reto. O sea, no lo pone fácil. Matías, luego te voy a llamar. O sea, muchos edificios vacíos, llegamos a números de 40%, recordando que Sao Paulo tiene el tercer PIB de LATAM, solo pierde para Brasil y México y es la 18ª ciudad del mundo más innovadora. La única de LATAM entre la 100 del mundo. Hubo una caída muy grande de empresas, de coworkings y business centers y solo ahora, después de 40 millones de vacunados, empezamos a repuntar. ¿No se imaginan eso que pasó en Sao Paulo pasando en otras ciudades de LATAM? Para los tres. Bueno, para los dos en este caso. Luis, empiezas tú. Ay, Javier, perdón, empiezas tú. ¿Qué tal, Marc, Manu, Uri? Qué gusto verlos nuevamente. Saludos, Matías. ¿Me puedes repetir algunos de los datos, Marc? Porque me quedé muy intrigado. Me decía que es el tercer PIB de América Latina, Sao Paulo, después de Ciudad de México, ¿y de cuál otra? Sí, de Brasil. A ver, o sea, cuando hablas con Matías hay un tema recurrente que es el PIB de Sao Paulo es el tercero de América Latina, solo superado por el PIB de México y de Brasil. No sé en qué orden esto que si digo ya te entendí, o sea, comparando a Sao Paulo con su mismo país y con el país y México. con el país de México, correcto. Ah, no con otras ciudades. Ok, sí, con razón me confundí. Y bueno, la pregunta es un poco extensa. Yo creo que habla de una caída de coworkings y business centers y que ahora empieza a repuntar. Lo que pasa es que no acabo, o sea, es tan largo que no acabo de entender. O sea, supongo que al final se trata de qué ha ocurrido en México. Marc, yo lo que creo que, sí. no le damos paso a Matías, pero creo que lo que habla es que sí ha pasado en otros países, en otras ciudades de Latinoamérica, lo que ha pasado en Detroit, ¿no? Que se haya ido Sí. toda la industria y se han quedado tantos edificios vacíos, ¿no? Eso es lo que dice con la detroitización. Exacto, ¿vale? Ese es el fenómeno que pasó en Detroit de que se vaya toda la industria y queden tantos edificios vacíos, ¿no? Entonces, lo que pregunta es si esto ha pasado si conocen ejemplos en ciudades de Latinoamérica similares a esta. Yo en lo personal no conozco, Manu. Vale, perdona, Luis. Javi. Dios con Luis. El punto es que solo repuntamos con las vacunas, dice Matías por el chat. Ok.
La situación de México, nada más para dar un panorama, es de, voy a decir yo, gran apertura y casi normalidad. Es decir, las ciudades han estado cambiando. Aquí en México manejamos un semáforo. Este semáforo nos permite hacer ciertas actividades, horarios, restaurantes, comercios, estadios, etcétera. Entonces, en los últimos 3 meses, de marzo a la fecha, hemos ido abriendo cada vez más la actividad de nuestro país. Nuestras ciudades se encuentran con tráfico, los edificios se encuentran con bastante utilización y, y supongo que eso obedece la ocupación que hay en los hospitales, lo cual quiere decir que nuestros hospitales no tienen gran ocupación. Entiendo que tenemos una ocupación como de un 15% en los hospitales de México. El número de contagios ha bajado de manera importante y el número de muertes también. Alcanzamos el pico hace ya varios meses y si viéramos la gráfica de COVID en México, pues es así como hacia arriba, ¿verdad? Y luego nuevamente hacia abajo. Entonces, en cierta manera, esas son buenas noticias. Ojalá y siga así el tema de salud en México, lo cual también tiene un impacto en la economía del país. Y por parte de ellos y del cowork, nosotros ya alcanzamos a ver que se dibuja una V, es decir, la parte de disminución en la utilización del espacio, de la ocupación, de nuevas ventas, alcanzó el fondo hace algunos meses y ya se empieza a dibujar una V como de recuperación y esperemos que sigamos así. Yo por mi parte, contaros que un conocido, estaba muy saturado aquí en España y se fue a México a pasar 2 semanas. Y lo que me contaba esta persona es la normalidad que había en México. O sea, cómo se estaba viviendo de una manera, o sea, desde el punto de vista de una persona española que viaja a México, cómo se estaba viviendo quizá con mucha más normalidad de lo que se está viviendo aquí. No, evidentemente no es un punto de vista estadístico, pero también para nuestro público en España un poco dar una información extra a la que comenta Javier. Ok, Uri, ¿quieres contestar la pregunta de Matías? Sí, claro. Sí, coincido. A ver, obviamente todos vamos a estar muy pendientes, ¿no?, de las tasas de vacunación, que sabemos que estas son las maneras de mitigar de mejor manera esta pandemia, pero también, o sea, a pesar del hecho de que, por ejemplo, en Buenos Aires estamos en unas tasas casi que de las más bajas de la región, realmente estamos muy atrasados en esa materia, a pesar de eso ya empezamos a sentir esta curva que hace mención Javier, ¿no? O sea, ya dejamos hace unos meses atrás el fondo, ¿no?, el valle, ¿no?, de las tasas de ocupación, y en ese sentido ya empezamos a ver cómo las empresas ya empiezan a maniobrarse, ¿no?, a tomar decisiones que es tan importante, ¿no?, con respecto a sus oficinas, de qué manera flexibilizarse, de qué manera generar más ahorros, de qué manera poder seguir haciendo su trabajo más productivo con sus colaboradores, y obviamente estamos convencidos, ¿no?, que la flexibilidad es la clave, ¿no?, es la respuesta a todo esto, y en ese sentido estamos en diálogos activos, constantes, con todos los clientes y prospectos para seguir ocupando estos espacios. Marc, el mute, lo tienes apagado ahora. Marc, no se te oye. ¿Ahora? No, no. A lo mejor te tienes que quitar los cascos. Yo por los... ¿Me oís? Vale. Yo os oía por los auriculares. Ahora no sé qué ha pasado. Me he cambiado de sitio. Te has muteado ahora, Marc. Ahora. No lo he hecho voluntariamente. Vale, vamos allá. Ahora hablando un poco sobre Brasil. No, espera, esto ya está, ya lo tenemos. Tenemos una pregunta anónima que he intentado averiguar quién era, pero
no ha contestado. Anónimo, identifícate en el chat. Concuerdo con Uri, nosotros siempre hablamos con nuestros miembros e indicamos a las constructoras de hacer contratos de gestión, o sea, juntar estos dos players, landlords o constructoras y operadores, marcas de espacios, hacer este tipo de modelo. Solamente en mayúsculas, si no, en este mundo post-pandémico no sabremos qué pasará. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. No sé si Uri... Está Javier haciendo el típico post en Instagram o Stories. No sé si quieres agregar algo más, Uri. Sí, como bien dijiste, a ver, primero, puntualmente, ¿no? Recordar que con todos estos temas, a ver, por ahí viste que estamos hablando y no hablando y problemas técnicos para tener esta conversación, recordar lo importante que es, ¿no? El poder conectarnos presencialmente, que es básicamente lo que nosotros siempre ofrecemos, o sea, todo, a ver, obviamente nos vimos obligados a trabajar mucho remoto, ¿no? De manera a distancia, creyendo, ¿no? Que obviamente en esta curva de adopción de tecnología es mucho mayor, pero aún así claramente no reemplaza la interacción presencial y cara a cara. Dicho esto, lo anterior no era una pregunta, era creo que como un acuerdo, ¿no? con lo que yo había comentado en la exposición, y ciertamente por lo menos para HIT, recalco esto, ¿no? El solamente, o sea, nosotros solamente vamos a estar y únicamente expandiendo y armando nuevos contratos de explotación, ¿no? comercial de estos espacios de manera, ¿no? con esquemas variables o de management, ¿no? O sea, ya no vamos a armar contratos de arriendo fijo, menos cuando estamos en este momento de gran incertidumbre todavía comercial, ¿no? Si bien sabemos que el mediano y largo plazo parece ser muy prometedor para esta industria de espacios flexibles en modalidad servicio, el corto plazo aún aprieta, ¿no? O sea, sabemos que todavía queda en el corto plazo un recorrido que hacer y que sostener estos negocios, así que claramente los nuevos contratos irán marcando esta línea de flexibilidad. Javier, me gustaría conocer tu opinión sobre este modelo de acuerdos. Perdón, Marc, me distraje, como bien dijiste, con la foto. No te preocupes. Te preguntaba sobre estos modelos de share revenue, si puedes darnos tu opinión, si crees que es el camino a seguir, si es el camino que va a seguir iOS Offices, o cómo lo ves en general. Yo creo que el revenue share, nosotros lo hemos hecho por muchos años y creo que es un modelo muy justo y muy equilibrado, porque el desarrollador, el propietario, el landlord, se queda con el mismo riesgo que ya tiene, porque él tiene el riesgo de construir un edificio especulativamente y ver qué tanto lo puede comercializar. Entonces, al hacer un revenue share con un operador como nosotros, se queda con su mismo riesgo, no adquiere un riesgo adicional. Es decir, si hay alta demanda, si el edificio está bien ubicado, está bien operado, está en buenas condiciones, pues él va a cobrar el ingreso que tenía pensado, quizá un poquito más o quizá un poquito menos en esas épocas difíciles. Y por otro lado, el operador no adquiere ese riesgo adicional, que es el del espacio, que es un contrato de largo plazo pagando una renta fija. Entonces yo creo que el esquema de revenue share tiene mucho futuro y es un ganar-ganar para ambas partes, tanto para el operador como para el landlord, porque en las épocas buenas a todos nos va a ir bien y en las épocas malas a todos nos va a ir menos mal de lo que nos iría si estuviéramos en un esquema de renta fija, porque en una renta fija el operador probablemente cierra sus operaciones porque dice, no puedo con la renta. Y el landlord se queda sin la renta, se queda en cero. En lugar de bajar un poquito sus ingresos, se va a cero. Entonces, de esta manera creo que es un ganar-ganar desde todos los puntos de vista. Muchas gracias, Javier. Por cierto, el comentario anterior era de Matías también, que no sé por qué no le ha parecido el nombre. Y la última pregunta, también de Matías, dice, siempre veo en los tres al hablar de Brasil un poco de miedo, duda y deseo. Somos más de 2000 espacios entre coworkings y business centers.
Uri y Javier entrarán en este mercado y Luis, bueno, Luis no está, o sea que no se lo puedo preguntar. Si quieres, continuamos ¿Comienzo contigo, yo? Javier. Bueno. Perdón. Como quieran. Bueno, inicio yo, Marc. A ver, sí, como adelanté antes, ¿no? Creo que ciertamente estamos en un mercado tan incipiente, ¿no? Que es el de los espacios flexibles, que por más que haya 2000 espacios, como estás mencionando, Matías, en ese mercado, eso no significa que todavía hay muchísimo para crecer, ¿no? Yo siempre vi a este mercado y a los otros jugadores que estamos operando en este mercado no como competencia, sino como esta nueva modalidad, ¿no? Competencia. Tenemos mucho más para ganar en hacer crecer la torta que empezar a ver cómo uno le saca un cliente al otro. Así que de este modo hemos visto como en cada mercado en general el espacio flexible con respecto al mercado de alquileres, de arriendos en general, representaba un 5% y tiene todavía la capacidad de llegar a un 30% en los próximos años, y en ese sentido hay para multiplicar, bueno, por 5, por 6, según cada mercado, así que hay mucho por hacer aún. Por mi parte, Matías, no conozco el mercado de Brasil. He visitado Brasil hace algunos años con mi familia de vacaciones, pero no conozco el mercado. Sé que HQ Business Centers operó ahí durante 2 décadas aproximadamente. Lo adquirió Regus. Y fuera de eso y de la presencia de WeWork en Brasil, no conozco del mercado de Brasil. Voy a buscar informarme un poquito más. Muchas gracias, Javier y Uri. Sí, yo creo que con esto podríamos terminar, que nos hemos alargado bastante. No sé si Manu tendrá la típica pregunta demoledora de última hora. No, la verdad es que no, nos hemos alargado bastante, entonces voy a dejar a nuestros invitados, que son personas muy ocupadas y encima es prontito en Latinoamérica. La verdad es que creo que ha sido un panel, a mí es de los que más me gustaron de cuando lo hicimos, uno de los preferidos, y así quedará. Quiero agradeceros vuestra presencia realmente porque no es fácil teneros 2 días en la conferencia, que aquí es muy temprano por la mañana, así que lo quiero agradecer y esperemos que el año que viene o alguno de estos años venideros podéis venir a la conferencia, que la haremos, estamos trabajando en hacerla más internacional, y sería un placer teneros por aquí como referentes en vuestros países y como espacios de coworking punteros, y pues, tenéis muchísimas ubicaciones, o sea, tenemos mucho que aprender de los players de Latinoamérica, porque yo creo que en España, excepto quizá 2, pero yo creo que no son tan grandes como vosotros, o sea que hay mucho que aprender. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Uri, Marc, muchísimas gracias a los asistentes. Nos vemos el jueves con la presencia de Ben Kolb de cómo automatizar espacios de coworking. Es el jueves a las 10 hora española, o sea que en Latinoamérica estaréis durmiendo muchísimo. Así que muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Uri. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.